Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Recuerden que en este día estamos tratando el tema de la prevención del lavado de activos, es decir, del dinero sucio proveniente del crimen organizado. Y en esta oportunidad estamos hablando de los efectos y la magnitud de ese delito a nivel internacional, con la idea de que tomemos conciencia acerca de la importancia del mismo y de los riesgos que corremos en el quehacer de nuestra vida diaria, de nuestras actividades económicas. Es un delito que está presente en muchísimas partes y no lo conocemos, y si no tenemos conciencia del mismo se nos hace muy difícil que podamos evitar sus efectos. La idea es que tomemos esa conciencia y de que un poco nos eduquemos con respecto a este tema tan fundamental, porque ya es un hecho a nivel mundial que los profesionales de diferentes ramas de alguna manera tienen que tener conocimiento de estas actividades para ejercer sus funciones en las diferentes actividades en las cuales se desenvuelven, y así de alguna manera poderse cuidar como tal y poder cuidar a la entidad para la cual trabaja. En este día Roberto ha estado mencionando el tema de los efectos de este delito en la corrupción. Y es bueno decir cómo se da este fenómeno. Sabemos que cuando el criminal quiere lavar su dinero, está dispuesto a comprar voluntades. Es decir, está dispuesto a pagar un precio para poder penetrar las entidades financieras o las entidades donde él entiende que puede ejecutar sus operaciones de lavado de dinero. Eso tiene un precio, y en muchos casos hay personas muy especializadas que andan buscando la forma de cómo llegar a diferentes estamentos dentro de las entidades para ofertarle algún dinero a los fines de que se le permita obviar los controles y las disposiciones que se han establecido para evitar la penetración del dinero sucio en las entidades financieras. Pero no solamente ocurre en el marco de las entidades financieras, también ocurre en los organismos especializados de prevenir y de sancionar el delito. Cuando hay oferta de dinero, hay la posibilidad de que la gente, las entidades, los funcionarios y todos los empleados que están en la obligación de hacer este trabajo preventivo fácilmente se dejen comprar, y entonces todo esto va desarrollando lo que son los mecanismos de la corrupción. También ocurre con las entidades públicas y diferentes partes y esto es tradicional, o sea, no es un asunto novedoso de ahora, sino que toda la vida el crimen organizado, el lavado de dinero, ha utilizado la política de corromper, de comprar voluntades para poder cumplir y para poder alcanzar el objetivo de lavar ese dinero sucio de tal forma que lo pueda utilizar en las actividades normales de una economía. Así es, don Luis. Continuando entonces con algunos de los efectos relacionados a la corrupción, otro dato que quizás nos pueda dar una referencia de qué tanto afecta la corrupción a las economías, es el que en México la corrupción impacta hasta un 9% del PIB, siendo la posición 72 con un índice de 3.6 el de México. Así que ya ahí tenemos una referencia, nosotros estando en 3.0, ya tenemos una referencia de qué tanto podría la corrupción impactar en nuestra economía. Otro de los efectos que podemos mencionar es que debilita la integridad de los mercados financieros debido a la alta volatilidad de los recursos ilícitos. Produce pérdida del control de la política económica debido a cambios inexplicables en la cantidad de dinero en circulación y sus efectos de la tasa de interés y los tipos de cambio. Imaginemos que por un momento permitimos que una de estas organizaciones entren en nuestra entidad. En ese momento lo que vamos a presenciar, lo que vamos a experimentar es una cantidad importante de capitales que van a entrar en nuestra entidad financiera, por poner un ejemplo. Lo que yo voy a tener en ese momento es una política agresiva de prestar, porque tengo un exceso de liquidez probablemente, lo cual va a conllevar a una disminución de tasa, una proyección agresiva de préstamos. Pero ¿qué ocurre? Como bien sabemos, los lavadores de dinero lo que andan buscando son inversiones, en su mayoría de veces inversiones cortas,
entran a un lugar, tratan de disfrazar las operaciones y sacan rápidamente sus capitales. En ese momento la entidad financiera entra en un problema grave, considerando que ya usted previamente ha considerado una política agresiva de préstamo y ese dinero probablemente está prestado en la calle. Sin embargo, esas personas están procurando sus capitales para retirarlo de la entidad. En el caso de la política económica, Roberto y amigos televidentes, lo que ocurre es que cuando una economía recibe mucho dinero ilícito, mucho dinero proveniente de actividades delictivas, ese dinero que está llegando a la economía impacta lo que es el flujo de dinero, la oferta monetaria de un país. Y eso no está fuera del control de las autoridades, por eso hablamos de que impacta la política económica, debido a que las autoridades tienen su propio mecanismo para controlar el medio circulante, el dinero en circulación. Pueden utilizar los instrumentos de la política monetaria para aumentar o disminuir la cantidad de dinero dependiendo de cuál sea la situación de los precios en una economía en un momento dado. Pero si a la economía llega un flujo de dinero que no sea por la economía normal o por la vía de los instrumentos de la política monetaria, sino que vaya penetrando la economía a través de las fronteras, de las aduanas o diferentes mecanismos a través de los cuales se violan los controles, entonces ese flujo está generando un efecto en la política monetaria porque está aumentando la masa de dinero en circulación y eso puede crear situaciones de inestabilidad en los precios y obligar a las autoridades entonces a aplicar políticas que afecten la producción y que afecten las actividades productivas en sentido general. Entonces, como sabemos que es una actividad de tanto volumen de operaciones, si entra mucho dinero a la economía fuera del control de las autoridades, entonces podríamos estar teniendo un efecto negativo sobre la política económica del país. Claro, y considerando que la mayoría de estos movimientos de capitales pues no se consideran en las estadísticas formales, pues esto es una zona gris, ¿no?, de manejo de efectivo, pues entonces hay un problema de política monetaria y cambiaria ahí. Sí. Me parece que en balanza de pago eso se refleja en errores y omisiones, ¿no? En la cuenta de errores y omisiones, que es la que recoge las operaciones no registradas. Y ahí se puede medir en cierta medida lo que es esta actividad. Obviamente difícil de discernir qué es dinero sucio y qué no lo es, porque hay muchas actividades que son actividades lícitas, pero que no se registran adecuadamente en las cuentas normales de las operaciones con el resto del mundo y van a caer en la cuenta de errores y omisiones. Entonces ahí se camuflean, se mezcla, ¿no?, el dinero ilícito con el dinero lícito. Entonces esos movimientos de dinero sucio que a lo mejor vienen desde otros países a la economía nacional con el propósito de lavarse y mezclarse en esta economía, considerando problemas de institucionalidad y de debilidades, de vulnerabilidades diversas, lo traen aquí para mezclarlo y lavarlo y luego llevárselo de nuevo al país de origen ya lavado y ya mezclado. Entonces ese es el propósito de estos movimientos, pero en el transcurso del tiempo que duran dentro de la economía, pues que pueden generar estos impactos. Estas distorsiones, así es, don Luis. Hablamos también de una distorsión económica e inestabilidad debido a la conversión de inversiones sólidas en otras de baja calidad, a corto plazo y de baja rentabilidad. Eso es un problema grave en las economías, considerando que estas personas pueden comprar todo un sector, toda una serie de empresas. Entonces, como bien sabemos, estas personas no andan buscando un crecimiento, no andan buscando inversiones a largo plazo. Ni rentabilidad. Ni rentabilidad tampoco, sino más bien enmascarar esas operaciones. Entonces, eso es un problema que también nos lleva a una distorsión económica e inestabilidad en los mercados. Hablamos también de efectos negativos sobre el medio ambiente. Se calcula que por cada gramo de cocaína consumido, es decir, una dosis, son talados 4 metros cuadrados del bosque tropical. Estas son algunas cifras, algunas informaciones que hemos encontrado en la web, pero también en el proceso de elaboración de estas drogas ocurre un problema medioambiental importante, considerando todos los químicos que son vertidos en los ríos, en todos esos bosques donde estas personas
tienen las cocinas, como le dicen, ¿verdad? Y eso hay un Los efecto. laboratorios. Los laboratorios, eso conlleva un efecto medioambiental también importante que En debemos considerar y medir. Y en los efectos sobre el ser humano que la consume. Claro. Porque son químicos que tienen un efecto tremendo y que van distorsionando la naturaleza humana en la medida en que se van haciendo adictos los consumidores de droga. Luego usted podrá ver a una persona que ha pasado por eso, deambulando por las calles como una persona sin rumbo, deterioradas y en una condición lamentable, porque los efectos de la droga le han hecho un daño tremendo. Pero en este caso estamos hablando de los efectos de la droga, no del tema del lavado de activos como tal, porque ya lo que se relacionan ambas cosas, porque el tráfico de droga es una de las actividades que más dan lugar al dinero sucio al que hay que lavar. Entonces todos estos efectos se van desarrollando y se van teniendo como parte de este proceso. También tenemos brevemente efectos negativos sobre el medio ambiente, que ya lo mencionamos. También está el tema del riesgo reputacional para las entidades que de una u otra forma son penetradas por el delito. Una vez una entidad ha sido penetrada por el delito y se produce un proceso de conocimiento por parte de la opinión pública de que esa entidad está de alguna manera vinculada a esas actividades delictivas, el riesgo reputacional es tremendo y puede dar incluso al trate con la propia entidad, debido a que todo el mundo trata de alejarse de ella y sus clientes probablemente se separen de inmediato. Y entonces viene la debacle de una entidad. Claro. Y ese riesgo reputacional también es aplicable a los países. Si no son cumplidores de las leyes y de los organismos internacionales, pues podrían tener efectos negativos como país. Una pausa.